la visita de los, la visita de los Reyes Magos o la Epifanía de Jesús. Dios, desde los orígenes de la historia, ha planificado ese camino de salvación tal como Él ha querido, según su voluntad. Dios hace perfectas todas las cosas, hace muy bien todo. La venida del Mesías viene a ser como el vértice de ese plan divino, del plan de salvación, la plenitud del plan de salvación, que fue prácticamente trazado, planificado, esbozado con el mayor cuidado de manera muy, podemos decir, minuciosa y la mayor precisión que todo tipo de historia. Por eso, inclusive Gálatas dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, no es un tiempo cualquiera, es un tiempo kairos, es un tiempo especial, no es un tiempo cronos, el acontecer de todos los días, es un tiempo kairos. Jesús, el Mesías, para todo Israel y para todos los pueblos. Ya veíamos nosotros que con la genealogía en Mateo, la genealogía de Mateo, aclara a nosotros que Jesús no es solamente un verdadero judío. Claro que es un verdadero judío, pero no solamente eso, sino también Jesús es un descendiente de la casa de David. Jesús está en la tradición y por eso, como está en la tradición davídica, esto justifica su pretensión mesiánica. Sí, su pretensión mesiánica. El Dios de José, el Dios de María. Mateo entonces amplía la visión de Dios más allá del nacionalismo judío. Acuérdense ustedes que el texto dice, José era un hombre justo. Voy a pedir de favor a alguien que me ayude con la lectura del Evangelio de San Mateo en el capítulo 1 del versículo 18 hasta el versículo 25. Mateo 1, 18, 25. Nuevamente para refrescar, sí, para refrescar el contenido, ¿no?, de este texto y tener en cuenta versículo por versículo. Bueno, no es que vamos a analizar versículo por versículo, no nos alcanzaría el tiempo, definitivamente. Pero les pido de favor, alguien que me ayude con esta lectura. Lupita, a ver. Es que no active el micrófono. Eso, ya. La generación de Jesús fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estos juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, el origen de Jesús, su génesis divina, ¿cierto? Ya hemos visto la genealogía humana, ¿sí? Eso hemos analizado en
en 2 cursos. Estamos ya en el segundo intento de entender su origen divino, según Mateo, lógicamente, ¿no? Concebido por el Espíritu Santo. Esa genealogía que estaba prácticamente enmarcada dentro de la historia de la salvación, representada por los patriarcas, acuérdense, los reyes, y después también los que retornaron del exilio babilónico, los que retornaron, y bueno, algunas figuras nuevas que aparecen ahí, que eso vimos de la genealogía. Muy importante es la irrupción de las mujeres en el contexto del origen de Jesús. Jacob dice así: engendró a José, esposo de María, del cual nació Jesús. Así, de esta manera, Mateo quiere superar el tema de la justicia ley, cuando José acoge a María y a su hijo. Él tiene fe y acoge la palabra de Dios, acoge a la palabra, a Jesús. Entonces Jesús entra en la nueva familia mesiánica con la acogida de José. Por obediencia, José lo hace. Por una decisión, podemos decir decisión creyente. Acuérdense ustedes que, por ahí hay alguien que tiene activado el micrófono. José quería repudiarle en secreto. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya en el contexto histórico de Mateo, ya nosotros hemos analizado cómo eran las tradiciones, inclusive con respecto al matrimonio, y cuáles eran las consecuencias de un adulterio, que inclusive era la pena capital en muchos de los casos, en la mayoría de los casos también, ¿no? Por obediencia y decía decisión creyente, no según la carne, sino según la promesa, como dice Romanos 9:8, ¿sí? Según la promesa, el Hijo según la promesa, dice ta tecna evangelías, la promesa. Así se supera la ley nacionalista judía, representada por el patriarca. Es el padre el que tiene que, de paso, al inculcar la ley, esto es como un sinónimo de dominio ideológico, también dominio carnal, y garantía de que la tradición se va a conservar intacta así todo el tiempo, y esto no va a cambiar jamás. Jesús es plenamente judío, decíamos, no por obra de la carne, ya hemos visto analizando la genealogía, sino por obra del Espíritu. Jesús nace al mismo tiempo como hijo de David e israelita, ustedes saben, adoptado por José, hijo de David, israelita, adoptado por José, y como hijo de Dios, por la acción del Espíritu en María. Ya vemos de este aspecto apofático en María, ¿no? O sea, el silencio de María en Mateo, ¿no? Que tiene todo un propósito. En Mateo no hay diálogo como en Lucas. En Lucas, María dialoga con el ángel del Señor. ¿Cómo se puede expresar aquello que está mucho más allá de cualquier ley y cualquier palabra? Para expresar el designio inefable de Dios, imposible esto expresarlo con palabras. Mateo le da un tinte muy sublime a este tema de la encarnación. Simplemente, la única manera de acoger el proyecto de Dios o de creer, es acoger a María en su casa. José supera, entonces, así de esta manera, acogiendo a María en su casa, supera el nivel de la carne, de la ley, cuando quería repudiarla en secreto, apareciendo como creyente que acoge la obra de Dios y ya no como un patriarca hostil que impone su modo de pensar y así se tiene que hacer. Las cosas van a cambiar aquí. Hay una garantía de un cambio. De hecho, en Mateo se va desarrollando toda una transformación histórica, cuando Jesús inclusive dice
no he venido a abolir la ley, sino a darle sentido, a darle cumplimiento, porque no es la ley por la ley. La ley sin la misericordia, sin el amor, sin la justicia, no tiene sentido, no tiene asidero. José, el hijo de David, en el versículo 20, cuando el ángel dice, José, hijo de David, tiene que superar la justicia de la carne, la justicia carnal, la genealogía solamente humana, física, como que el orgullo de una persona está en el apellido, en los ancestros, y no es así. Más allá de eso está en el cumplimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios nos pide. Tiene que superar, por lo tanto, José, la justicia puramente legal, acogiendo la concepción de María por fe y aceptando la acción del Espíritu Santo que da plenitud a todas las cosas, aunque fueran difíciles de entenderlas. ¿Cómo es posible que María haya cometido tremendo error, estando ya desposada, ya casada prácticamente con José? No vivían juntos, pero resulta embarazada. Aquí sucede algo irregular y ahí es donde Dios irrumpe, ahí es donde Dios se manifiesta. Así José aparece como el primer creyente explícito según Mateo. José es modelo de creyente, ya que acoge la obra del Espíritu Santo y recibe a María como la madre, como madre del Mesías, madre de Jesús. José, entonces, nuevamente repito, supera esta tendencia legal, esta fe puramente legal, según la ley, según la carne, podríamos decir, para aceptar como Mesías de Dios al Hijo que Dios mismo hizo posible que se encarne en las entrañas de María Santísima, al Hijo de María. Ahí podemos tener el primer modelo de conversión cristiana. Esa es una auténtica conversión, la conversión de José. El protagonismo de Dios, ¿a quién es el Kyrios, es el Señor? En hebreo, en el Antiguo Testamento se le dice el Adonai. Se expresa y actúa de tres maneras. Primero, bueno, sepamos que el protagonista es Dios siempre en la historia. Dios es el que hace su voluntad. Entonces, de tres formas decimos. Primero, el Espíritu Santo. María aparece silenciosa, acogiendo el fruto del Espíritu Santo, lo contrario de Lucas. ¿Sí? Tanto el narrador en el verso 18 como el ángel en el versículo 20 lo han confirmado. Porque dice, lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Así lo han dicho. No temas recibir en tu casa a María. El texto supone que hay cierta connaturalidad entre el Espíritu, que es la santidad de Dios, el poder que es engendrador, dador de vida, generador de vida, y María, que representa la humanidad fecunda. Acuérdense cuando Dios creó a Adán y Eva, después se la presentó a Eva, a Adán, y Adán reconoce, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi sangre. Será llamada mujer, varona, Isa. Sí, el hombre es el Is. El texto, bueno, la importancia del silencio, la acción de Dios que antecede a toda palabra. Ahí vemos nosotros en Mateo 26, del 3 al 13, en esta escena maravillosa de esta mujer que derrama un perfume costosísimo, ¿sí? Sobre Jesús. No dice nada, no dice absolutamente nada. Las mujeres tampoco dicen nada en el momento de la resurrección. El mismo ángel que habla con José, que se le revela en sueños, es el que va a mover la piedra, ¿sí?
la piedra, y la mueve delante de estas mujeres. Y estas mujeres son silenciosas, contemplan el misterio, contemplan el misterio del resucitado en silencio. Pero lo que no se puede expresar con palabras, se lo expresa con los gestos, con los signos, con las acciones de amor, del amor de Dios, del amor hacia Dios. En segundo lugar, el segundo protagonista es el ángel revelador. Vemos la acción silenciosa de Dios en María, pero ahora para José, en cambio, es necesario decir algo. José quiere que le digan, que quiere escuchar unas palabras. Es necesaria la palabra, podríamos decir, las aclaraciones, las palabras aclaratorias del ángel del Señor, que habla en sueños a José. Y este diálogo, estas palabras del ángel prácticamente vienen a ser como la irrupción de la luz en la oscuridad de José. Penetra con esa luz en la justicia legal. José tiene en su cabeza el tema de la justicia legal. Por eso Mateo dice, era un hombre justo. Era un hombre justo, sí, era un cumplidor, era un fiel del resto de Israel. Haciendo que él, esta intervención del ángel, hace que José prácticamente cambie su modo de pensar. A esto nosotros podemos llamarle una auténtica conversión. La conversión no es solamente cuando yo he sido malo y ahora soy bueno, también es y ante todo el cambio en el modo de pensar. Aquí entonces José aparece como el representante de las promesas patriarcales, que pasa del plano de la carne, o sea, de la ley, de lo legal, al plano del espíritu, que prácticamente, aunque no es algo legal, según la ley de Moisés, pero Dios irrumpe así en la historia, porque Dios quiso nacer de una mujer. Si se dan cuenta que en las genealogías dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Pero cuando termina en el verso 16 dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, del Mesías. En tercer lugar, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Las dos formas anteriores que hemos visto, la irrupción del Espíritu Santo, del ángel revelador, sí, estas dos cosas de la presencia de Dios se identifican y prácticamente culminan en el surgimiento del niño, de este niño que nace, que según la tradición de Israel recibe el nombre del Emmanuel, del Dios con nosotros. Ya vemos de esta profecía en Isaías 7:14. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora ya no hay ninguna mediación. Ya no está el Espíritu que hace posible la encarnación. Ya no está el ángel revelador que le convence a José de que reciba al niño. Ahora más bien ya está el niño ahí. Ya está presente el niño. La identidad plena de Dios que ha nacido, que nace. El Dios con nosotros. Esto culmina en el capítulo, ustedes saben que hay como una inclusión, estos dos versículos, ¿no es cierto? El versículo 20 exactamente el versículo 23, puede ser B, con el versículo 20 del capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, como una inclusión. Yo estoy con ustedes todos los días. El Dios con nosotros va a hacerse presente todos los días. Entonces, los tres elementos se encuentran implicados. María, Espíritu. Ángel revelado, ¿sí? Revelador a José, que le aclara cómo es la cosa.
no temas llevar a tu casa a María, porque el niño que ella está esperando es obra del Espíritu Santo. El Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. María aporta la experiencia fundacional y creadora de la vida humana. Es bien importante, muy importante tomar en cuenta el sí de María. Ese es el aporte de María. José debe acoger en la fe la presencia del Espíritu en María, porque solo eso hará que la ley, lo carnal, tenga sentido, porque la ley por la ley ya no. Acuérdense ustedes que hasta la época de Jesús hay una casuística inmensa, tremenda, legalista, ¿sí? Aunque los 10 mandamientos existen, pero se han inventado un pilo de leyes que no son solo 613, sin tomar en cuenta los otros, los midrash, las reflexiones de los grandes rabinos, ¿sí? Los discursos, todos esos que tienen un carácter casi obligatorio para las comunidades en ese tiempo. Ambos, María y José, deben unir sus experiencias, el aspecto materno y paterno de la visión de Dios y de la vida humana, desde la certeza y el camino del Dios con nosotros. Ahorita ya está el niño nacido, entonces es importante unir estas experiencias vitales. Los dos han tenido que dar su aporte para que sea posible la venida del Emmanuel, la venida del Hijo de Dios. Así se vinculan el comienzo del Evangelio, que es Mateo 1, 18, 25, que Lupita proclamó, con el final, cuando este ángel aparece en la tumba vacía de Jesús, removiendo la piedra, y luego al monte donde lo convoca, ¿para qué? Para darle las últimas instrucciones, donde se revela prácticamente la universalidad de la misión. Acuérdense que en el discurso misionero, ya en el capítulo 9, que hemos nosotros proclamado al 10:8, Jesús les da una instrucción muy clara: no vayan sino a las ovejas descarriadas de Israel. Empecemos rescatando lo nuestro. Empecemos por lo propio. A veces queremos nosotros abarcar tanto y no avanzamos ni siquiera con lo que tenemos. Entonces empecemos con lo propio. No vayamos muy lejos, sino empecemos con lo que está cerca. Y ahí vemos a un Jesús que va a región, después de la multiplicación de los panes. Este es un texto hermosísimo. Cuando Jesús fue a la región de Ciro-Fenicia y una mujer quiere pedirle a Jesús un milagro. Mi hija tiene un demonio y quiero que le cures. Y los discípulos dicen, mira, atiende, esta mujer te está pidiendo. Y Jesús afirma, hace una afirmación. En Mateo aparece como afirmación: he sido enviado solo a las ovejas descarriadas de Israel. Y esta mujer le cambia a Jesús el modo de pensar. Cuando la mujer se arriesgó a ponerse enfrente de Jesús, y Jesús le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perritos. Y la mujer prácticamente le dice en otras palabras, mira, es cierto lo que estás diciendo, pero tú no estás trayendo pan para nosotros. Nos estás trayendo pedacitos que sobraron. Y estamos contentos porque como son pedacitos va a alcanzar para todo mundo. ¿Sí? ¿Habrá pan para repartir? ¿Cuánto? Y Jesús dice, qué grande es tu fe. Oye, yo admiro esta fe. Y esta fe la encuentro en un sitio no judío, pagano. Qué grande es tu fe, mujer. Que se cumpla lo que tú quieres. Y cuando fue, dice que en ese momento su hija quedó curada. ¿Sí? Así María y José expresan y simbolizan la revelación universal de Dios. El Emmanuel es el Dios con nosotros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Como mujer, como persona, ¿sí? Ahorita pasamos a ver cómo expresa y simboliza la revelación universal de Dios. Entonces decimos, primero como mujer
como persona. Acuérdense ustedes que la historia de Israel se escribe sobre estas 4 mujeres irregulares también que aparecen en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento no importa, pero lo grave es que la pongan en la genealogía como abuelas de Jesús. No son gente tan bueno, pero así quiso Dios escribir su historia. Pero gracias a estas mujeres, gracias a esa irregularidad, se dio lo que se dio. Nosotros en el pregón pascual cantamos de esta manera, decimos, sin el pecado de Adán, Cristo no nos hubiese redimido. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. No es que estamos diciendo, ay, qué bonito que pecaron. Si no hubiéramos pecado, no hubiéramos tenido al Salvador. No, en esos términos, en esa línea, no creo que vamos, ¿no? A diferencia de las madres divinas, ustedes si hacen una lectura comparada de las religiones, en las religiones egipcias, mesopotámicas, las madres divinas tienen este carácter simbólico de haber engendrado a un Dios. Sin embargo, aquí la maternidad divina recae sobre una mujer concreta, de carne y hueso, histórica, que conocen quiénes son sus papás, quiénes son ellos. Es María, es una mujer. Es una mujer. María es una persona histórica. 2, José. José realiza una función israelita, aunque debe superar ese nivel legalista. Por eso le pide la conversión. ¿En qué consiste? ¿Cómo le pide el ángel la conversión a José? No temas, más o menos como cuando Jesús les da poder para expulsar demonios. Dar poder significa decir, no tengas miedo. Tenemos miedo y para nosotros confabularnos, pasarla bien con el mundo, nos hacemos más bien de allá. Nos enseñaron antiguamente cómo es si no puedes con el enemigo, únete. ¿Sí? Si no puedes con el enemigo, únete. Y no, aquí Jesús no nos dice que nos unamos al enemigo, cuidado, no hay que unirse. O sea, el pecado no hay que unirse, el enemigo del pecado es el mal, es el demonio, con quien no tenemos que unirnos. Pero tampoco debemos huir, debemos de expulsarlo. Sí, debemos de expulsarlo. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el pedido del ángel, el pedido de conversión? Que reciba a María en su casa y se ponga al servicio de Dios. ¿Sí? O sea, del niño que va a nacer de ella. Ponerse al servicio de Dios significa cuidar al niño. No temas recibir en tu casa, dará luz y tú le pondrás el nombre de José. Aparecen aquí 2 nombres en el Evangelio de Mateo. Jesús, Yeshua, por la misión, que quiere decir Yahvé salva, y Emmanuel, por el mensaje que será para todas las naciones. ¿Sí? La buena nueva, la presencia de Dios, la irrupción de Dios es para todos. ¿Sí? Bueno, si es que nos quedaríamos solo con el nombre, pensaríamos, esa era la costumbre judía. El nombre implica la misión. El nombre implica siempre la misión. José ha respondido abiertamente a la palabra de Dios. ¿Qué hace José? Acoge a María y superando una ley que se encierra en sí misma. Desgraciadamente, la ley se encierra en sí misma. Acuérdense ustedes los viñadores homicidas. Ahí presenta, Mateo es muy enfático en esto. Los viñadores homicidas. ¿Qué pasó cuando manda a los trabajadores a pedir el fruto? No quisieron dar, encerrados. Para ellos, egoísmo, ¿sí? Eso no es de Dios. Dios no quiere que nos encerremos en nosotros mismos. Nos pide los frutos y dar frutos significa ser para los demás. Y a eso implica darnos a los otros. Si no, la vida cristiana no tiene ningún tipo de sentido. Así, María y José expresan y simbolizan la revelación universal de Dios. Bien,
José, ha respondido abiertamente a la palabra de Dios. Ha recibido a María en la casa y ha cuidado al niño Jesús. Aquí en Mateo tenemos nosotros un pasaje que no hay en ningún sinóptico. ¿Cuál es el pasaje único? Además de los Reyes Magos. Este también es único. Cuando tienen que huir a Egipto y todo se resuelve como familia, ¿sí? En común diálogo, van juntos y regresan juntos. Y la familia protege la vida del niño. Y por eso la iglesia ha propuesto a la Sagrada Familia como modelo para todas las familias. Ese es el signo fundamental. Ahora, ¿qué podemos nosotros concluir de estos textos, de este texto que hemos acabado de proclamar en la palabra de Dios? Dice, una vez que despertó del sueño, José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. A quien puso por nombre. Pero no olviden ustedes que ya de antemano, ya el ángel mismo le había dicho o el nombre que le va a poner, ¿sí? El nombre que en realidad le va a poner. Como conclusión, yo quisiera abrir un poquito el tema para que ustedes puedan preguntar sobre los orígenes de Jesús en el Evangelio según San Mateo. Hay una diferencia grande con el Evangelio de Lucas, ¿sí? Lucas es distinto, se escribió en otra época y en otro tipo de contexto social, político, religioso, que hay que analizarlo siempre en particular. El hecho de que sean sinópticos no significa que podemos nosotros decir que esto es lo mismo y equivale lo mismo, ¿sí? En puntos de reflexión a nivel histórico o a nivel también literario. No sé, yo quiero abrir la sala para ver qué opinan ustedes sobre serían las dos cosas, unirlas, genealogía y origen de Jesús. Son dos orígenes, ¿no es cierto? Origen humano y acá el origen divino, ¿cierto? Origen humano, la genealogía. Origen divino, ¿sí? Pero ¿qué es lo que le da más garantía a la presencia de Jesús? El Espíritu Santo, el Dios con nosotros que camina, que siempre ha caminado y que siempre ha estado escribiendo la historia de la salvación en favor de su pueblo, sobre todo del pueblo oprimido, del pueblo sencillo, atestiguado, ratificado en el mismo nombre de Jesús, en la misión, Yahvé salva. Su misión es salvar. Y ahí está después todo el contenido de Mateo tiene que ver con esta misión precisamente. Buenas noches. Están abiertos los micrófonos. Levanten la manito para que le den la palabra. Es que algún comentario quieran hacer sería bueno. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes la obediencia de José, la conversión de José? A veces nosotros tenemos entendido que conversión es pasar de ser malo a ser bueno, ¿no es cierto? Sí, era criminal, era ladrón, era todo esto y ahora ya dejó todo eso. Sí, ese es un tipo de conversión. Pero no olvidemos que nosotros podemos ser, a ver, Pablo era malo, San Pablo era malo. No era malo San Pablo. Cuando estudiamos nosotros las cartas de San Pablo, no vemos que San Pablo era malo. Él era muy coherente, una persona de Dios, una persona estudiosa de las tradiciones judías, observador de las reglas legales, lógicamente, pero tenía que dar un paso más adelante. Por eso algunos se resisten a decir o a creer que hay que hablar de conversión de Pablo.
No, pero sí está bien, conversión, a mí me parece bien. La de José también es una conversión, es un cambio en el modo de pensar, ir un poquito más allá de las fronteras y aceptar que Dios escribe la historia no a nuestra manera, sino como Él quiere, y la escribe de manera correcta, que si no hubiera sido por eso que se hizo, por eso que sucedió, no hubiéramos estado donde estamos. ¿Se acuerdan lo que decían antes los viejos? Perdón, no hay mal que por bien no venga. Algo así, más o menos. Más o menos así sabían decir. A ver, Lupita. Gracias, padre. Bueno, yo no podría establecer diferencias entre el Evangelio de Mateo y de Lucas, ¿no? Pero sí me llega muy claro que el mensaje, Dios Padre lo envía por un ángel, ¿no? Y así en la Anunciación llega el mensajero y a María, que es la única que al recibir la sombra santificante del Espíritu Santo, es la única mujer preparada por la omnipotencia de Dios para ser la madre de nuestro Redentor, ¿no? Y por otro lado también José, siendo el silencioso de las Escrituras, porque yo no encuentro ninguna palabra de José, pero con sus obras, cómo nos enseña, ¿no? Entonces el ángel también llega en sueños y la obediencia de él, ¿no? Y cómo asume esa paternidad divina, eh, le salva de las persecuciones, como dice que de la huida a Egipto, le salvó de Herodes, y cómo habrá sido, pues, no, ese padre protector, ese padre que sustenta, ese padre amoroso, el padre en esas angustias que pasaría como pasamos los papás cuando se perdió el pequeñito y cómo estarían 3 días ahí corriendo buscándole al bebé, ¿no? Entonces, esas dos partes, paternidad y maternidad, viene del padre por un ángel y es la obediencia tanto de María como de José la que se manifiesta y hasta, o sea, porque no es que concluye cuando el verbo se hizo carne, ¿no? Y que nació y que fue revestido de sus pañales, que son los harapos de nuestra humanidad, pues, ¿no? Sino ese amor del Dios con nosotros. Entonces, eso es lo que, bueno, la gracia santificante también que recibe María para tener tanta fortaleza para esa peregrinación desde Belén hasta el Calvario, ¿no? Gracias, Lupita. Muy interesante. Entonces, si ven ustedes, se dan cuenta que Mateo nos va conduciendo poco a poco, desde todo un proyecto de vida, un proyecto, una carta magna, podríamos decir, en un camino, en un trayecto que pasa, pero así, como condición sine qua non, por la fraternidad, por la fraternidad, concepto de familia. Eso nos conduce a la fraternidad, a evitar cualquier cosa que destruya nuestra vida fraterna. Iván, activa el micrófono. Hola, hola. Algo, algo difícil que debe haber sido, bueno, digo difícil porque en el Evangelio... Yo, padrecito, tengo una... Espere que está hablando alguien, está hablando Iván. Después, con todo gusto, sí. A ver, Iván. Ya, en la parte que, bueno, ya cuando el ángel le revela en sueños también de la huida a Egipto, el ángel no le da una paternidad a José porque le dice, toma al niño y a su madre, tanto cuando huyen y cuando regresan. O sea, eso descarta toda posibilidad de, no sé, una relación personal, o sea, de matrimonio con María, porque de ahí para allá no se encuentra decir que José era marido, que es esa partecita del por qué le dice al niño, toma al niño y a su madre, tanto cuando van y cuando regresan. O sea, que por qué el ángel le dice así y
qué significó eso para José, porque debe haber sido algo medio complicado para él. Y aceptar eso con humildad. O sea, Ahí como es, una pregunta. en eso consiste la conversión de José precisamente, porque José iba a repudiarle, iba a divorciarse, a firmar el acta de divorcio en secreto. Pero ahí está. José acepta la paternidad del niño. Tendrá que cuidarlo como todo un padre, aunque él sabe que no es su hijo. Y Dios a la final transformará la historia y entrará en la historia de otra manera. O sea, José deberá entender que Dios no actúa solamente de un modo como ha estado actuando a lo largo de la historia. También Dios ha llegado un momento en que Él mismo va a venir. Hasta ahí ha enviado profetas, patriarcas, todo eso, que han hecho lo que más han podido, pero ahora envía a su Hijo. Es Dios mismo el que viene a vivir con nosotros. Como dice el profeta, los profetas decían, el profeta Ezequiel, yo mismo en persona apacentaré a mis ovejas. Yo mismo en persona, ¿se dan cuenta? Entonces, José acepta esa paternidad. Inclusive vemos ya en la Epifanía, los Reyes Magos, cuando entró, dice, vieron a la madre y al niño, ya desaparece José. Y ahí ustedes se han de dar cuenta por qué acá en Mateo 23 ya dice, y es únicamente Mateo que dice eso, no digan a nadie padre. ¿Sí? A nadie padre. ¿Por qué? Porque es por esta figura patriarcal en el sentido de dominio. O sea, Jesús no se refiere a que no hay que decir papá al papá, porque algunos por interpretar literalmente la Biblia, en algún momento de la historia dejaron de decir padre al papá, porque la Biblia dice así y Dios prohíbe. No, en el sentido de dominio. Y de hecho el padre, como es el garante de la tradición, también es el garante del poder, de la fuerza que se impone para que las cosas se sigan haciendo y el dominio se sigue ejerciendo sobre los hijos y también sobre la mujer. Sí, donde la mujer no contaba para nada, no tenía ningún oficio ni beneficio prácticamente. En cuanto a trabajo, en cuanto a todo eso, sí, la mujer, llevarse una mujer costaba bastantísimo, ¿no? Pero en cuanto a nivel cuantificable, pero a nivel cualificable la mujer no era valorada, era infravalorada en todo sentido. ¿Alguien más quería decir algo? ¿O alguien más quería aportar con alguna cosa? Padre Oscar, A ver. si es que estamos en una pregunta, ¿no es cierto?